Señores, seguimos aquí en Advertencia con Héctor Popa, precandidato a diputado por la Fuerza del Pueblo. Popa, ¿cómo tú ves políticamente la situación del país en términos del partido gobernante PRM? Fíjese, ahora mismo en las calles de nuestra querida República Dominicana hay un dicho que se está diciendo bastante y es los matapaís. Los matapaís. Ahí los matapaís y apague estufa, le dicen ahora. Otra vez lo apague estufa. Lo apague estufa. Parece que cada vez que ellos suben después de largos periodos fuera del poder, siempre llegan a eso, a matar el país y apagar las estufas. No lo digo yo, ahí están las historias que lo demuestran. ¿Cómo tú ves el manejo económico del presidente? Fíjese, yo, sin ofender al presidente por lo que representa la figura presidencial, diré lo siguiente. El presidente está teniendo ahora mismo se está convirtiendo en un mentiroso patológico. ¿Por qué yo digo esto? Vi un discurso recientemente donde él hablaba que gracias a la gran gestión del Banco Central, el dólar, el peso se ha vuelto más fuerte referente al dólar. Sin embargo, yo tengo que decirle a nuestro señor presidente que esta no ha sido la causa del por qué el peso se ha vuelto más fuerte con relación al dólar y años anteriores. La razón de esto es la siguiente. En política económica hay dos herramientas, que es la política monetaria y la política fiscal. Una es expansiva y otra es restrictiva. Producto de la pandemia, los Estados Unidos emitió dólares al mercado internacional, cerca de 3 trillones de dólares. Eso es lo que teníamos en economía aplicando una política de expansión. ¿Qué sucede cuando tú tienes mucho de algo que pierde su valor en el mercado? Entonces, a los Estados Unidos emitir esa gran cantidad de dólares al mercado internacional, su valor con relación a otras monedas empieza a descender. Con esto estoy dejando en evidencia al presidente de que el peso se ha vuelto más fuerte, no porque el Banco Central haya hecho algo, sino porque los Estados Unidos, a través de su política de expansión y emitir tanto dinero al mercado internacional, al haber mucho de algo, su valor ha descendido. Y eso explica por qué el peso se ha vuelto un poco más fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno de Leonel Fernández, entrando nuevo, que ya conocemos 3 gobiernos de él, a un gobierno de Luis Abinader ahora en el presente? ¿Cuál sería la diferencia? Fíjese, si agarramos el gobierno del doctor Leonel Fernández del año 1996, donde Leonel fue primerizo, al igual que Abinader, nada más por citar ese periodo, hay una marcada diferencia. Mientras este gobierno se ha caracterizado por ser el gobierno que más préstamo ha tomado en la historia de la República Dominicana. ¿No sería por el tema de la pandemia? Ahí voy, déjeme terminar esta partecita. El gobierno de Leonel Fernández en el 96 entregó la deuda más baja que cuando la recibió el doctor Joaquín Balaguer. En el caso de la pandemia, si hoy en día tenemos República Dominicana, la inflación que tenemos es producto precisamente del mal manejo de la pandemia. Y le voy a explicar por qué. Todos los países que sufrieron crisis a nivel internacional con el tema de la pandemia fue porque tomaron medidas similares. ¿Y cuáles fueron las medidas que se tomaron? Encierro muy prolongado, incluso hasta dentro de lo posible, hasta irracional, y una gran emisión de la expansión de la economía, que pasó en Estados Unidos y pasó en RD. Entonces, todos los países que aplicaron estas medidas económicas tuvieron las mismas consecuencias. Yo hice un video en el 2019, cuando el mismo Danilo Medina todavía era presidente, donde yo exhortaba al presidente Medina, y luego lo hice con el mismo presidente Abinader, de que la economía debía abrirse, ya que se tenían los protocolos. ¿Cuáles eran los protocolos? Uso de mascarilla, uso de guantes, distanciamiento, todo eso ya estaba establecido. Entonces, ¿por qué tener la economía cerrada como se hizo? Cuando se cerró la economía pasaron 2 cosas. Número 1, se paró el aparato productivo. Y para poder mantener el barco a flote, el gobierno tuvo que incurrir en préstamo, porque para poder mantener el barco a flote, si tiene la economía parada, de algún lado usted tiene que buscar esos ingresos. Entonces, tiene que hacerlo a través de préstamos en este caso. Basándome en eso, el gobierno arrancó con una política de expansión. En el caso de la política fiscal, el gobierno aumentó el gasto público durante la pandemia, que se puso a haber ahorrado eso
abriendo parcialmente la economía con el tiempo que Pero debe que hacerlo. internacionalmente no estaba abierta. Ese es el punto. Hubieron países durante la pandemia que sí tuvieron una cuarentena parcial, que era lo que yo recomendaba, y tuvieron una mejor recuperación después de la pandemia. A diferencia de los países que prolongaron en el tiempo de manera excesiva ese encierro. Pero Héctor, en términos de la inversión social, que yo creo que, porque esa es la parte incómoda del país, la inversión social, un gobierno de Leonel Fernández, un gobierno de Luis Abinader, ¿cuál tú crees que ha aplicado en sus 3 gobiernos? Y claro, ya Leonel trabajó, se sabe lo que hizo, pero Luis Abinader sale del poder y entra Leonel Fernández. ¿Qué tú crees? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué hay que votar por la fuerza del pueblo para hacer algo diferente? Fíjese, el país votó por lo nuevo. En este caso era el gobierno del cambio, el gobierno de Luis Abinader. Producto de la mala situación económica que tenemos en República Dominicana y todos los desaciertos que ha tenido el gobierno en la administración pública, ¿a qué está aspirando la gente? Está aspirando a una persona que tenga resultados. Y el doctor Leonel Fernández en sus gobiernos ha dado excelentísimos resultados. Si usted me dice a mí, nómbrame una obra original del gobierno de Luis Abinader, yo no le puedo nombrar una. Todas han sido continuidad de lo que dejaron los gobiernos anteriores. Ahora usted me dice a mí, nómbrame obras originales del doctor Leonel Fernández, y ahí yo le puedo empezar el Metro de Santo Domingo, las extensiones de la UAS, el ITLA, la ONSA. No lo marques con la mano, o sea, porque se te van a cansar, no va a tener... No tengo forma de determinar. Entonces la gente está midiendo eso. La gente ahora mismo, viendo la situación económica que estamos viviendo, está viendo quiénes tienen los resultados.